Abran sus Biblias por Apocalipsis. No se equivoquen, es el último libro de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 13 al 21. Todavía estamos con la sexta trompeta. Ya llevamos unas cuantas semanas. Para los que les gusta, la línea del tiempo escatológica, hoy es un buen día para apuntar muchos versículos y que aprendemos un poquito cómo van a venir las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Dice así la palabra del Señor. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque de sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír y no pueden andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Padre, te pedimos que tú bendigas el día de hoy esta palabra, Señor. Gracias porque tienes tantas cosas para decirnos y aquí tenemos todos nuestros oídos preparados para escucharte. Señor, prepara nuestros corazones para que sean buena tierra y donde tu palabra caiga allí y germine, Señor, y dé fruto a 100 por 1 en perseverancia. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La predicación de hoy se titula Los otros. La semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos hablando sobre aquellos o esta tercera parte de la humanidad que fue segada o será segada de este planeta Tierra? ¿Y cuál fue su destino final? Que fue un destino de gloria, porque ya después de mucho estudiar pudimos ver que es aquella iglesia que no quiso emblanquecer sus vestiduras con la sangre del Cordero en un principio, pero luego, cuando llegó el momento, el Espíritu Santo les dio las fuerzas necesarias para poder entregar sus vidas por el mismo Jesús. Hoy, hermanos, vamos a hablar de los otros que quedaron, porque es importante que entendamos que en este sexto sello se nos hablan de 2/3 partes de la humanidad, porque en un versículo nombra, en el versículo 15, se está nombrando que fueron preparados
estos 4 ángeles para matar a los 4, a la tercera parte de la humanidad. Pero luego se nos habla de un ejército que con sus bocas mataron también a la tercera parte de la humanidad, en el versículo 18. Y tenemos que entender, y vamos a aclararlo y con versículos bíblicos para que todos lo tengamos claro, que no está hablando de la misma cantidad de hombres, ni su fin es el mismo. Está hablando de 2 sucesos diferentes. Y aquellos otros son los que quedaron, después de unos y después de otros, como vamos a hablar de hoy. Pero para que ustedes entiendan estas cosas, es importante que nosotros tengamos una visión completa de lo que va a acontecer. Porque resulta que si nosotros empezamos a leer el Apocalipsis y empezamos a ver las muertes, y muertes por aquí y muertes por allá, nuestra forma de ver las cosas hace que de alguna forma lo mezclemos todos y pensamos que los muertos van a ser a diario y que los muertos van a ser continuos y que todos son muertes por todos los lados. Y la verdad es que la Biblia lo pone todo muy ordenadamente y tenemos que seguir ese orden, porque si no entraríamos en confusión, no sabríamos dónde están las cosas. Entonces, para eso yo quiero hacer hoy un pequeñito recordatorio hasta llegar a este punto. Y cuando llegaremos a este punto, ustedes mismos verán cuáles son los resultados de lo que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Así que, como he dicho, los que tengan boli, lápiz y papel, los que quieren apuntar una línea escatológica muy definida de lo que va a ocurrir, hoy es el día. ¿Qué ocurrirá qué ocurrirá con esta humanidad desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo? Porque son 2 acontecimientos diferentes. Recuerdo que el arrebatamiento es cuando el Señor viene a buscar a su novia y nos encontramos con Él en los cielos. La segunda venida es cuando viene Él a reinar y a juzgar esta tierra y pone sus pies en la tierra. Por eso son 2 acontecimientos diferentes. Y el primer paso que va a ocurrir podemos leerlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 16 y 17, es el arrebatamiento de la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mientras está descendiendo, entonces, y los muertos en Cristo, ustedes saben bien lo que significa esta frase, en Cristo, porque se los he enseñado muy bien todos estos domingos. Es una posición en el tiempo, es una posición en un lugar concreto, que es estar con Cristo. No aquellos que están fuera, no aquellos que creen pero no viven la vida que tienen que llevar, sino aquellos muertos que estuvieron con Cristo y que se fueron a su gloria, pero su cuerpo quedó en esta tierra, como podían ser todos los apóstoles. El apóstol Pablo, que vivió en Cristo, se fue con Cristo, pero su cuerpo quedó en la tierra. Aquí está hablando de los cuerpos físicos que quedaron en este planeta Tierra desde Pentecostés, desde que empezó la iglesia hasta este momento. Porque el Señor mismo dice que descenderá del cielo, y los muertos desde Pentecostés hasta ese llamado resucitarán primero con un cuerpo glorioso. Su cuerpo se encontrará con sus almas y con su espíritu en el cielo, y entonces volverán a ser un ser completo, ya por toda la eternidad. El plan de Dios se ha cumplido en nuestros hermanos, los que han resucitado primero. El plan de Dios no es otro en que nosotros, con nuestro cuerpo glorificado, con nuestra alma limpia y con nuestro espíritu que ha nacido de nuevo, adoremos y vivamos con Dios por toda la eternidad. Seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Dice el versículo 17, luego de que ellos han resucitado, nosotros, los que vivimos, todavía estamos vivos,
Los que hayamos quedado, está hablando claramente, seremos arrebatados. La palabra zarpazo en griego, que significa arrebatar de golpe, salir, ser quitado de en medio, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y mientras nosotros subimos a volar, como aquella canción tan preciosa de Volaré, ¿se acuerdan? Pues resulta que nuestros cuerpos serán modificados, seremos glorificados en el cielo. Nosotros no pasaremos por ese paso de la muerte como nuestros hermanos, sino que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán glorificados. Eso lo dice Primera de Corintios, no lo busques, Primera de Corintios, capítulo 15 y versículos 51 y 52, porque resulta que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, entonces tiene que ser con un cuerpo diferente. Y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, no en la tierra. Su segunda venida es en la tierra. Este acontecimiento es para nosotros recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Cuerpos glorificados, almas limpias y espíritus nacidos de nuevo. Es lo que Dios quería con un principio, con Adán, antes de que entrara el pecado en el mundo. Entonces este es el primer acontecimiento que va a ocurrir. Cuando esto haya ocurrido, casi se podría decir que ipso facto, que al momento, que mientras estamos siendo arrebatados, la iglesia que ha vivido en santidad, esa es la parte que estuvimos predicando la semana pasada, la iglesia que ha vivido en santidad, no la que asiste a las iglesias, no las personas que se sientan en un banco, no las personas que se creen cristianos, pero luego entre semanas tienen una doble vida. ¿Se acuerdan de Mimenda? ¿Se acuerdan de la semana pasada? Ese Mimenda que por un lado vivía una vida y luego cuando estaba fuera vivía otra, y cuando llegaba con su mujer aún vivía otra, y así. Esas personas no pueden irse con el Señor porque no han vivido en santidad. Y el versículo clave lo dice, sin santidad. Aunque Jesús nos marca su santidad encima a través de su sangre, pero nosotros tenemos que santificarnos porque es nuestro fruto, es obligatorio. No es que por nuestro fruto entraremos al cielo, es que es el resultado del nuevo nacimiento, es el resultado de un cristianismo verdadero y genuino. Y esos son los que se van con el Señor y están siempre con Él en el aire. De esta iglesia que hemos hablado universal, del cuerpo de Cristo, pues por desgracia eran 10 vírgenes, ¿ustedes se acuerdan? Que 5 que les pasó, se quedaron, y 5 se fueron. 2 habían durmiendo, ¿qué le pasó a uno? Que se fue, y el otro se quedó. 2 habían trabajando en el campo, uno se fue y el otro se quedó. Y así toda la explicación que hemos dado claramente de este acontecimiento. Entonces hay cantidad de millones de personas que se van a quedar, porque así está profetizado y así va a ocurrir. No es una mala noticia, porque sí que es una mala noticia para ellos, porque lo fácil es irse de la primera manera, de la primera forma, que es cuando Cristo venga a buscarnos. La segunda forma, pues ya hemos visto que es más dolorosa, pero al final llegan al mismo lugar por toda la eternidad. Después, he dicho que después de este suceso, lo que viene ipso facto es la manifestación del hombre de pecado. Vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 7 y 8. Es muy importante estos dos versículos, porque ya está en acción el misterio de la maldad. La iniquidad es la maldad, ya está en acción. Aquí alrededor nuestro, este mundo está lleno de maldad. Lo que pasa es que esta maldad, que está en sus hogares, que está en la iglesia, que está en todos los lugares, hay algo que lo está frenando. Hay algo que lo está parando, que no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo unido con las oraciones de la iglesia. Cuando ustedes oran por Tortosa, están parando
al enemigo, están parando la maldad que hay en Tortosa y la están frenando. Cuando ustedes oran por sus hijos, por sus padres, por sus familiares, por su trabajo, por sus jefes, por muy malos que sean o muy buenos que sean, están parando toda esa maldad que viene sobre ellos. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien a esta maldad al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entendemos que está hablando del arrebatamiento de la iglesia, donde el poder del Espíritu Santo, juntamente con la iglesia, son llevados hacia el cielo, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a hacer una obra y continuará haciendo esa obra hasta el día de Jesucristo, así lo dice la Biblia. Lo que sí que se desaparece de esta planeta Tierra es el poder, ese poder del Espíritu Santo, que es el que nos hará resucitar a los muertos el día del arrebatamiento, y es el que nos transformará nuestros cuerpos, y juntamente con nosotros se irá con el Señor. El poder, la manifestación del poder. Ustedes saben que en Isaías capítulo 11 están las 7 manifestaciones de poder, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de poder. Ponlo, que así lo recordaremos claramente. Isaías capítulo 11 y versículo... y versículo 2. Amén. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová 1, Espíritu de sabiduría 2, de inteligencia 3, Espíritu de consuelo 4, Espíritu de poder 5, Espíritu de conocimiento 6, Espíritu de temor de Jehová 7. Las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y de estas 7, la del poder es la que desaparece, la que se va juntamente con la iglesia. Esta manifestación de poder frenar la maldad, valga la redundancia, de que nosotros oramos y al final el Señor consigue que nuestros hijos se conviertan, que nuestros padres se conviertan, que nuestros hermanos, etcétera. Ese poder glorioso que es hacer nacer de nuevo, ese es el que se marcha. No quiere decir que no hayan conversiones, claro que van a venir conversiones, pero el Espíritu Santo actuará de diferente manera, como vamos a ver en otras predicaciones aquí en Apocalipsis. Entonces, hemos llegado que el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses, seguimos, capítulo 2 y versículo 8, dice que será quitado de en medio este poder y la iglesia, y entonces dice, y entonces, esta y es una conjugación que nos une 2 frases instantáneas. No nos dice que el poder y la iglesia serán arrebatados y un día aparecerá este hombre, sino que es la consecuencia de que la iglesia ha sido arrebatada, en la cual se va a manifestar este hombre de pecado. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Ya había hablado antes. Si ustedes leen 2 de Tesalonicenses, ya antes había nombrado quién es. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Sabemos que está hablando del anticristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, casi automáticamente se dará a conocer quién es. Por eso yo creo firmemente que nosotros no conoceremos quién es. Sabremos de su llegada, sabremos de dónde va a salir, porque ya lo hemos estudiado, los 10 países, lo veremos todo eso, pero no sabremos exactamente qué persona es. Tampoco nos interesa mucho, nos interesa más irnos con nuestro Señor, que no quedarnos a ver quién será este inicuo, este malvado que gobernará. Nos dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 2, y este es el punto importante. A partir de este momento, a partir de que se manifieste este ser, empiezan los 7 años de la tribulación. Apocalipsis 6.2 es el primer sello de ese libro que está todavía cerrado, que todavía no se ha abierto, y ya se quita el primer sello, ya empieza a deshacerse. Son los 7 años de la tribulación y empiezan justamente
cuando el anticristo se dé a conocer. De ahí a esta humanidad le quedan 7 años exactos. En 7 años vendrá Cristo para juzgar y para gobernar este mundo durante 1000 años. Y nosotros con Él. Amén, hermanos. Así que gloria a Dios. Y nosotros con Él. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 9 y versículo 27 para los que lo quieran apuntar, donde dice, ya hemos también las profecías de Daniel de las 70 semanas, lo hemos predicado varias veces, y aquí está hablando de la última semana. Se han cumplido 69 semanas, ahora está hablando de la última semana, una semana de años. ¿Y cuántos días tiene una semana? Está hablando de 7 años, está hablando de 7 años. Y por otra semana, que es la última, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Este príncipe que nos había hablado el versículo anterior, un príncipe que ha de llegar, que es ni más ni menos que el anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando ya de los últimos tiempos, donde el mismo Satanás gobernará esta tierra, el mismo Satanás en persona, el mismo Lucifer, el mismo diablo, estará gobernando esta tierra en persona, pero durante muy poco tiempo. Porque ya con la venida del Señor será atado, será todas las cosas que un día empezaremos a hablar de ello cuando lleguemos ahí. Entonces vemos que arrebatamiento, vemos que aparece el anticristo, que ya empiezan los 7 años de la tribulación y ya empieza a morir la gente. Ya empieza toda la gente a morir en ese momento y ya todo el mundo es un caos, ya todo el mundo se incendia y ya la gente está... No es así, no es así, hermano. Porque la Biblia nos habla claramente que los primeros tiempos serán de paz y de seguridad. Serán unos tiempos de bonanza, donde la mentira y el engaño se harán visibles sobre todas las cosas. Este mundo vivirá en una mentira grandiosa, en una mentira global, donde la gente será engañada. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2, para que los quieran apuntar. Porque dice que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor es la tribulación. Siempre que ustedes vean el día de Jehová, aquel día, el día del Señor, concretamente aquí, como se está explicando, son los 7 años de la tribulación. Así que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, vendrá de insofacto, en un momento que nadie se lo espera, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando los apóstoles, hermanos, le preguntaron a Jesús, Jesús, dinos de lo final de los tiempos, dinos de las señales, dinos de tu venida. No vamos a hablar de todo el sermón que hizo Jesús en Mateo 24, pero sí que podemos decir 3 palabras clave. Jesús habló de 3 tiempos. Primero dijo, principio de dolores, que es lo que estamos viviendo nosotros, un principio de dolores, donde se dará a luz algo. ¿El qué se va a dar a luz? Es la tribulación, los 7 años de tribulación. Luego viene la tribulación que dijo Jesús y luego la gran tribulación, porque lo dividió el tiempo en 2, tal como Daniel lo había dividido en 2 y como veremos que la Biblia en Apocalipsis también lo va dividiendo en 2. Entonces, en la primera parte, que habrá paz y seguridad, esos 3 años y medio, hemos estudiado que habrá una presión política fuerte sobre este mundo. Una presión grandísima por este caballo blanco, por este gobernador, que es el anticristo. Habrán guerras continuas por todo el mundo. Como ahora mismo está habiendo guerras en muchas partes del mundo y no nos damos cuenta, pero mucha gente va muriendo. Son consecuencias de estas guerras. Este es el caballo rojo que ya empezó a galopar y seguirá galopando durante 7 años.
No es un momento que habrá una guerra y luego ya desapareció, sino que son 7 años continuos, que habrán guerras sin parar. Luego habrá una crisis mundial, una crisis como nunca la ha habido, donde el precio de la comida será escandaloso. También ocurrirá durante 7 años. Se intentará que la gente esté distraída entre Internet, Netflix, entre muchas cosas. No podrán salir mucho de casa porque la economía no da para mucho y vamos a un lugar donde la comida va a costar muchísimo. Y donde la gente se va a ver esclavizada y su obsesión va a ser tener que buscar a ver cómo voy a encontrar comida y a la vez distraídos. Esto nos habla el caballo negro, cuando si lo estudian bien verán que dice que el aceite y el vino que no faltarán, que son las distracciones, y un poquito lo básico, no faltará, pero que no cada uno no podrá comer como quiera, no tendrá la libertad. Luego habla de este caballo amarillo, que son las pestes, las enfermedades, la misma naturaleza se levantará contra el hombre y todas estas cosas que pasarán. Irá muriendo gente en todo esto, pero será como si dijéramos a consecuencia de lo que estamos viendo. Hay una guerra, muere gente, pues hay una enfermedad, muere gente, pues si en un país están sufriendo un hambre, pues muere gente. Y esto es lo que la gente no entenderá todavía, que ya están metidos en la tribulación, pero la gente irá muriendo. Al final, como vamos a ver de esta predicación, se salvan muy poquitos, pero esta gente empieza ya a morir y a morir y a morir. Esto es un juicio de Dios, porque ustedes se acuerdan lo que dijimos, que aunque seamos 8.200 millones de personas, de aquí 100 años, todos han muerto. Se renueva, todos muertos, nadie va a durar más de 120, 130 años, nadie va a vivir, por lo tanto, todos van a morir. Aquí lo que se trata es de que desaparece el volumen es lo que desaparece de la tierra. Aquellas personas que van muriendo no se reemplaza por nuevas generaciones, sino que esto va cada vez en decremento, va quedando menos y va quedando menos y va quedando menos. De eso se trata la tribulación. Porque cuando venga Cristo, tiene que gobernar. Pero ¿gobernar sobre quién? Sobre una minoría. Sobre una pequeña minoría, un remanente que al final se convertirá. Y cuando vean, dice la palabra de Dios, y cuando vean al Jesús, entonces todo Israel será salvo. Pero ese todo Israel será salvo y ha sido cegado, ha sido diezmado, ha sido cortado y es muy poquito los que se van a salvar y donde Cristo va a gobernar. Después vendrán hijos, volverán a repoblar la tierra y ya con Cristo gobernando como tenía que ser el plan de Dios al principio. Pero eso es al después, yo solo les explico un poquito para que entendamos lo que está ocurriendo. La tierra y el cielo, y esto lo hemos explicado claramente y ustedes se acuerdan, se sacudirán el pecado que hay contra el hombre. La misma tierra, terremotos, habrán grandes tormentas, habrá de todo. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que sacudirse ese pecado. La tierra es un ser que podríamos decir que está vivo, que obedece a Dios y que nuestro pecado la contamina. Lo que contamina la tierra no es si tiramos basura o no tiramos basura. Lo que contamina la tierra es el pecado del hombre. Y cuanto peor es el pecado del hombre, más se contamina la tierra. Porque estamos unidos a la tierra, porque de la tierra salimos, porque polvo somos. Y al polvo volveremos, dijo el Señor. Y si ustedes quieren ver lo que hace la tierra, solo tienen que mirar en cualquier rincón donde verán que empezará a salir hierba donde no tiene que salir, porque la tierra está obedeciendo la voz de Dios. Produzca la tierra hierba verde, y todavía produce la tierra hierba verde. Y donde no tiene que nacer hierba, allí nace hierba. ¿Por qué? Porque la tierra con su fuerza está obedeciendo al Dios que le dio el mandamiento. Por eso todavía a día de hoy se conocen nuevas especies, porque la tierra, el Dios le dijo a la tierra, y produja seres vivos, y la tierra no para de producir seres vivos. Es lo que pasa, que el pecado del hombre frena
el poder que tiene la tierra, lo frena, lo contamina. Eso lo dice claramente en Isaías, donde dice que la tierra fue contaminada por los pecados de los hombres. Y así la tierra se contamina, pero en estos tiempos finales la tierra como que se sacude. Hay terremotos, hay tormentas, el agua es contaminada, de alguna manera está como quitándose de en medio a los seres humanos. Eso pasa también con el universo, donde las potencias de los cielos serán conmovidas, donde caerán meteoritos, donde el sol mismo quemará a los seres humanos, donde van a acontecer muchas cosas, que es por culpa, ni otra cosa, ni más ni menos que por la maldad y el pecado del ser humano. Por otra parte, hermanos, en estos 3 años y medio iniciales que estamos hablando, la amargura por la situación dominará toda la tierra. De esto hablamos hace unas semanas, hablando sobre la tercera o la cuarta trompeta, si no me equivoco, donde aquella estrella llamada Ajenjo, que es amargura que absorberá a los seres humanos y que vivirán en una amargura plena, de ver los acontecimientos que tiene a su alrededor. Todo esto que yo estoy hablando es un continuo, no hay un descanso, es un continuo, pero no son muertes abusivas, muertes que van a llegar por todos lados, eso llegará después, ahora no. Ahora la gente está viviendo en un engaño, ahora la gente está viviendo en ese momento de paz y seguridad, entre comillas, de mentiras, pero están viviendo todos estos acontecimientos que son de amargura. Y por último, ustedes se acuerdan de esta quinta trompeta, los demonios son desatados juntamente con el primer sello. Juntamente con el anticristo sale un ejército de demonios como una nube para atormentar a los seres humanos. No los matarán. La muerte durante 5 meses estará quieta, estará parada. Le dirá a la gente, tú tranquila. El Señor les dirá, tú muerte, estate ahí, no mates a nadie. Y durante 5 meses este mundo no tendrá muerte, pero la gente estará atormentada por estos demonios. Su principal objetivo, ¿cuál es? Ni más ni menos que no les resplandezca el Evangelio. Y para eso los vuelven locos. Para eso la gente está atormentada, les hablan de Cristo, les hablan de salvación. No quieren oír, no pueden oír, porque los demonios los tienen atormentados sin parar. ¿Amén? Y esto pasará durante 3 años y medio. Hasta que un día, pasados los 3 años y medio, este jinete blanco, como yo he dicho, este político fuerte, se convertirá en Dios, ¿no? O querrá hacerse como Dios, digámoslo así. No es que se convertirá en Dios, sino que él querrá hacerse Dios. Cuando digo se convertirá, me refiero en la tierra. En la tierra él se hará Dios, dice la palabra del Señor. Él se hará como Dios y entonces pedirá que la gente le adore. Y ahí aparece ya pues algo que vamos a estudiar muy dentro de poco, que es muy apasionante, que es la Trinidad diabólica, que va a gobernar con el falso profeta, el mismo Satanás, y muchas cosas que van a pasar en los 3 últimos años de la tribulación, que se llama la Gran Tribulación. Ahí, hermanos, sangre y sangre. ¿Quiénes son los primeros que mueren? Los cristianos. Los primeros. La tierra, dice Jesús, y vi la tierra y la mies ya era mucha. Y la mies ya estaba a punto para meter la hoz y para poder segar. Y para poder separar al trigo de la cizaña. Para poder separar a los cabritos de las ovejas. Y en eso empieza a segar la tierra. Dijimos la semana pasada, los segadores son los ángeles. Son los que vienen. Estos 4 ángeles enviados por el Señor son los que van a segar a esta tercera parte de la humanidad. Fíjense, la humanidad Dios la divide en 3 partes. Una parte es la que Él se llevará a través de este método,
que vimos también en Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo 7, donde el versículo 9, puedes ponerlo por favor, se nos dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, en la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Ya lo explicamos. ¿Y estos quiénes son? Y estos son los que han salido de la gran tribulación. Sabemos que no es en la tribulación, sino en la gran tribulación, y justamente son los decapitados, los que no se dejarán sellar por el anticristo, y etcétera, etcétera, todas esas cosas que estuvimos hablando la semana pasada. Esta es una tercera parte. Entonces, ¿qué nos quedan? 2 terceras partes. ¿Se sitúan? Nos quedan 2 terceras partes. Volvemos a leer, por favor, el capítulo 9 de esta sexta trompeta. Vamos a leer el versículo 17. El versículo 17. Perdón, el versículo 18, perdón. Disculpen. Por estas 3 plagas, aquí no se nos está hablando de un ejército. Un ejército que no tiene nada que ver con los ángeles. Le hemos dicho que si ustedes están entendiendo que los juicios de Dios, lo que hace la Biblia es explicar 7 juicios en diferentes manifestaciones. Son los 7 sellos, pero diferentes manifestaciones. Y para eso utiliza trompetas, para eso utiliza las copas de la ira, para eso utiliza diferentes formas para que nosotros lo entendamos, de los diferentes acontecimientos que van a venir. Pero no va a ser uno a continuación del otro y otro y otro, sino que son momentos que ocurren, pero dentro de estos 7 sellos. Entonces, dice que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Si la primera parte de la tercera parte de los hombres ha sido muerta, que ha sido la iglesia, aquí va a morir otra tercera parte que no es de la iglesia. Pero tampoco son los otros que hayan quedado. Tampoco son los otros. Es una tercera parte que van a ser erradicados, van a ser muertes, justamente por la destrucción de la gran guerra del Armagedón. ¿Cómo lo sabemos? Claramente porque en Apocalipsis, capítulo 16, en el versículo 12, se nos va a hablar otra vez de un lugar que ustedes lo conocen porque hace poco lo hemos nombrado. Y el sexto ángel, hablando de las copas de la ira, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, donde habían salido aquellos 4 angelitos, del gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Estos reyes del oriente, cuando llegaremos aquí, lo estudiaremos. Esto está en Daniel, es apasionante. Pero estos reyes del oriente vienen con un ejército de 200 millones de personas, que son las que nos nombra aquí en Apocalipsis capítulo 9. Por eso dice, y así vi en visión los caballos y los jinetes, y su número era 200 millones. Yo oí su número. No es que estos 200 millones pertenezcan a los 4 ángeles, sino que aquí lo que el apóstol Juan nos está explicando es cómo van a morir las personas en el planeta Tierra. Unos se van a ir con el Señor, otros serán muertos por estos 200 millones de soldados y del poder bélico que viene de los reyes de Oriente, juntamente con alguien más, que eso ya lo veremos más adelante cuando llegue el momento. Y ahí entonces nos queda una tercera parte viva, que es cuando vendrá Jesucristo. Pero hermanos, para que ustedes vean cómo la Biblia tiene un puzzle perfecto, yo quiero que ustedes me acompañen a Zacarías, capítulo 13,
y versículo 8. Porque podrían haber dicho, este pastor ha visto muchos ángeles, muchos muertos y un poquito se ha ido de la cabeza. Pero la Biblia es corroborada por sí misma. La Biblia se interpreta por sí misma. No es que yo la interprete como yo quiera, no. Es que hay un puzzle que hay que buscarlo. Porque Dios dijo que teníamos que indagar, que teníamos que hacer hoyos, que teníamos que hacerlo, que teníamos que, como dice mi hermano siempre, que escudriñar la palabra de Dios, para poder entender esas maravillas que hay ahí. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas, eliminadas, borradas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Lo ven? ¿Cómo Apocalipsis y Zacarías nos está hablando de lo mismo? No es que sean las mismas terceras partes, no, es que una son aquellas que mueren con los ángeles, otras son los que morirán con aquel ejército. Serán cortadas, se perderán, se refiere a que no estarán vivas en la tierra. No perdición de condenación, sino que no estarán vivas en la tierra. Mas la tercera parte quedará en ella. Y esta tercera parte son estos otros, hermanos, que habla aquí en Apocalipsis, capítulo 9, y que yo he titulado el mensaje de hoy. Y los otros hombres, ahora ya sabemos quiénes son. Son los que han quedado, de los que se han ido con el Señor, más de los que han sido muertos por los juicios de esta tierra. Y estos hombres que han visto todo lo que ha pasado en este mundo, que han visto la mano poderosa de Dios, que han visto todo lo que está aconteciendo, son tan duros de corazón, que no se arrepintieron de nada. La semana que viene hablaremos de sus pecados, pero hoy hablaremos de ellos, personas duras de corazón. Y hermanos, en nuestros tiempos, ¿cuántas personas no hay igual? Que ven los juicios de Dios en sus vidas, en sus familias, en sus acontecimientos. Hoy tienen dinero y mañana se lo lleva el dinero el Señor. Hoy tienen algo y mañana desaparece. Hoy tienen familia y mañana se encuentran solos, abandonados. Hoy el Señor nos hace pasar por tribulaciones para que se arrepientan, para que vuelvan a Él. ¿Y cuántas personas duras de servir no vuelven y no quieren saber del Señor? Antes creen en cualquier tontería, como aquí dice, que estos creyeron en unos dioses hechos de madera, hechos de piedra, que ni ojos tienen, ni ven, ni oyen, ni... Ay, Virgencita Santa, sálvame, ahí arrodillados en la Catedral de Tortosa. Ahí en la Catedral de Tortosa, cientos de mujeres poniendo su fe en un trozo de hierro, en un trozo de piedra, que el hombre le ha dado, que el hombre es el que lo ha moldeado y que no puede ver, ni puede hablar, ni se puede mover. Y nosotros podemos dar fe que nuestro Dios, quizá no lo vemos cara a cara, pero lo sentimos. Escuchamos su palabra, sentimos su amor, sabemos cómo es, nos lo enseña su palabra y vivimos con Él y tenemos una relación con Él y vemos cómo nosotros le hablamos y Él nos contesta. Y si no es audiblemente, las circunstancias, vemos que Dios las lleva a nuestro alrededor y nuestro Dios está vivo. Y nuestro Dios está vivo, el nuestro y el de millones de cristianos del mundo. Amén, porque nosotros no somos una secta que digamos que aquí está la verdad. No, la verdad está en Cristo. Es el único que tiene la verdad. Y todo aquel que está en Cristo es el que tiene al Dios verdadero. Amén. Y esto es glorioso para nosotros. Y esta es la enseñanza básica de lo que tenemos que hacer. Llevar una vida en Cristo, hermanos, como estamos predicando
domingo a domingo, viernes tras viernes. Qué importante es vivir una vida en Cristo. Qué importante es conocer a nuestro Señor. Qué importante es entregar nuestra vida a nuestro Señor, como hemos cantado hace un momento. Ven Jesús, te damos nuestra vida, te la entregamos a ti, para que tú, en nuestra debilidad, te hagas fuerte, para que en nuestra debilidad tú te fortalezcas y nos lleves hacia adelante. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo? ¿Quién nos podrá separar? ¿Hay alguien que te pueda separar? ¿Hay alguien que te pueda separar de este Dios? Quizá no lo veas, quizá no tenga una estatua ahí delante, pero Él está vivo, Él está aquí, Él está caminando. No hay nada que te podrá separar de su amor, nada te podrá arrebatar, ni la muerte, ni la espada, ni la hambre, ni las pestes, ni nada de este mundo, ni del otro mundo, ni del universo, como lo escribió Pablo en Romanos capítulo 8. Nada es nada, nos podrá separar. Nada te quitará del propósito de Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Fidelidad. Fidelidad. Lo único que pide, como se lo pidió a Adán, fidelidad. Adán obedece a Adán. En la obediencia hay sanidad, en la obediencia hay bendición. En la obediencia es donde nos encontramos con Dios. Es lo único que pide Dios. Nada más que ser fieles hasta la muerte. Nada más. No quiere decir que te van a matar mañana, sino en el tiempo esa fidelidad continúa y continúa y continúa hasta el día que el Señor venga a buscarnos o nos lleve a su presencia. Y ahí esa fidelidad es muy importante para nosotros. Ay, estos otros que no se arrepintieron. Ay, estos otros que no se arrepintieron. Van a pasar muy mal. Lo van a pasar muy mal. Yo solo quiero leer, seguimos leyendo en Zacarías, por favor, capítulo 13. Vamos a ver el versículo 9. ¿Qué nos dice de estos, tercera parte? ¿Qué es lo que hará Dios con ellos? Con estos que quedaron, que no fueron arrebatados, no fueron cegados por los ángeles, no están en el infierno junto con nosotros, y meteré en el fuego a la tercera parte, a los que quedan los meterá en fuego, los pasará por el filtro, y eso ya no es mano del diablo, eso es mano de Dios. Y si tremendas cosas es los juicios del diablo, tremenda y peor cosa es caer en las manos del Señor. Y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y entonces, al final, cuando Cristo venga, Él, una minoría de esa tercera parte de la tierra, invocarán mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Estos son los otros. Un final glorioso para un momento tan triste para la humanidad como es esta tribulación y esta gran tribulación. Amén, hermanos. Así que yo lo que quería es que ustedes entendieran cómo van los acontecimientos y que en la segunda parte, en la tribulación, en la gran tribulación, es donde realmente va a correr la sangre. Pero hoy ustedes ya saben la dirección de la sangre. Unos van para aquí, otros van para allá. Ya saben ustedes que no todos son malas noticias, sino que el propósito de Dios se cumple hasta en los juicios. Esta semana estábamos hablando del hijo pródigo, aquel hijo pródigo que se fue, que dejó todo y que su final era un final muy triste, cuando se quedó sin dinero, comiendo de lo que comían los cerdos, si podía robarles alguno, porque los cerdos son muy espabilados, y no se lo daban, no se lo dejaban fácil. Y entonces dice que volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, cuántas cosas buenas hay, y yo aquí en medio del porquero este. Y se arrepintió,
¿Y qué hizo el padre? Pues lo aceptó, lo vistió. Es que era mi hijo, su hermano mayor. Pero papá, es que me da lo mismo, es que estaba muerto. Y ahora ha resucitado, hermano. No hay cosa más valiosa para Dios. A Dios no le gusta ni el oro ni la plata. A Dios le gustan los corazones de los hombres. Y los corazones entregados a Él. Hermanos, estos son los mensajes de Apocalipsis. Mensajes de amor, mensajes de esperanza. Para un mundo en plena destrucción, para un mundo en pleno lleno del caos, hay esperanza. Para nuestro mundo lleno de pecado, donde a lo bueno le llaman malo, donde a lo malo le llaman bueno, yo te lo puedo decir todos los días, lo estoy viviendo. Hay esperanza, y esa esperanza se llama Jesús. Amén. Así que prediquemos de este Jesús, prediquemos, hablemos de este Jesús, porque este mundo lo necesita y todavía queda tiempo. Todavía estamos aquí, y si estamos aquí es porque el Señor todavía tiene un propósito con nosotros. Amén, hermanos. Así que vamos a dar gracias a Dios. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas, por tu palabra, Señor, porque en medio de la oscuridad brilla la luz de Cristo, Señor, y cuanto más oscura es la noche, más brillante es tu luz, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos conduzcas, que tu Santo Espíritu ponga las personas adecuadas delante de nosotros, Señor, para que nosotros podamos hablarles, podamos predicarles de ese amor glorioso de Jesús, que realmente está vivo, que realmente está en nuestros corazones, que sí que tiene boca y habla, que sí que tiene ojos y nos ve, que sí que tiene oídos y nos escucha, y que sí que tiene piernas y camina y actúa, Señor, a nuestro favor. Así que te damos gracias, porque tú estás a nuestro favor, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, bendice a cada uno de los de las redes sociales, Señor, y permíteles, Padre Santo, llegar a ese propósito glorioso de irnos contigo cuando vengas y nos llames a través de esa trompeta, que escucharemos un día, ¡turut!, y nos iremos contigo y seremos transformados en los aires. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, y la iglesia dice amén, amén y amén.